First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. What got her what was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra cita aquí en Irún, en el Hotel Urdanibia, nuestra butaca Col. Hoy me encuentro con Leoncho García. Él es un irunés. Para aquellos que le conozcan será estupendo, pero para aquellos que no le conozcan les diré, bueno, pues que es un conferenciante, un presentador, comentarista, periodista, recalco, de aquí, de Irún, de la tierra, yo siempre haciendo patria, y sobre todo un aficionado y un apasionado del ajedrez. Muy buenas tardes y bienvenidos, Leoncho. Buenas tardes, Patricia, muchas gracias por invitarme. Y sobre todo a ti por aceptar, que sé que estás súper ocupado. Bueno, sí, pero en fin, siempre es bueno que quieran hablar con uno cuando es en la propia tierra, así que siempre se puede encontrar un tiempo. Sí. Bueno, yo tengo que entonar no un mea culpa, no, pero sí tengo que hacer una pequeña confesión. La entrevista, para aquellos que les pase lo que a mí, ¿no? Que duchas sobre el ajedrez, siempre a mí me daba cierto temor, ¿no? Primero porque, bueno, pues no lo entiendo, me parece, y es lo que veníamos comentando, incluso off the record y en el coche, un deporte pues de alto standing, un deporte de elitista, ¿no? Con una mente muy privilegiada, pero he descubierto muchísimas cosas y creo que se me va a hacer una hora corta y de verdad vais a aprender como yo estoy aprendiendo de lo que es realmente el ajedrez. Pero vamos a empezar por el principio. Leoncho, ¿cómo nace en ti esa afición por el ajedrez? Bueno, yo salía a jugar desde niño, pero como uno puede jugar a otros muchos juegos, damas, dominó, etc., ¿no? Entonces, en el 72 se juega en Reykjavik, en la capital de Islandia, un duelo tremendo en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando la guerra nuclear estuvo a punto el botón que hubiera dado paso a la guerra nuclear estuvo a punto de ser pulsado varias veces, lo cual hubiera destruido la Tierra. Pues en ese contexto, un soviético y un estadounidense se enfrentaron por el título mundial en Reykjavik, Spassky y Fischer. Y aquello fue exactamente por el famoso Bobby Fischer. Eso fue noticia de primera página en todos los periódicos del mundo. Y yo soy uno de las millones de personas que se engancharon al ajedrez en serio a partir de ese momento. Y además coincide que justo en esos días, era en verano, y en la playa me encuentro con un amigo y me dice, oye, Nacho, ¿sabes que han abierto un club de ajedrez ahí en la asociación de La Salle? ¿Por qué no te pasas un día? Está muy bien. Y dio la casualidad de que esa tarde llovió a cántaros. Y entonces estaba en mi casa sin nada que hacer y dije, pues hoy es el día apropiado para ir al club de ajedrez. Y ya entré en ese club y prácticamente no salí. O sea, te enamoró, te enganchó. Totalmente, sí. Oye, hablando de Bobby Fischer, ¿alguien sabe qué fue de aquel campeón o realmente desapareció, decidió...? Bueno, se han hecho varias películas. El viernes en Málaga di una conferencia sobre él después de emitir una película. Él murió en 2008, en enero de 2008. Como tú bien dices, después de ser campeón del mundo estuvo 20 años desaparecido. Sí. Yo tuve la suerte de entrevistarme con él en secreto 3 veces durante esos 20 años. Después reapareció en la antigua Yugoslavia durante el embargo de la comunidad internacional contra Milosevic, el dictador yugoslavo. Sí. Por eso la Casa Blanca emitió una orden de búsqueda y captura contra él por violar el embargo contra Yugoslavia. Le detuvieron 12 años después en el aeropuerto de Tokio y entonces Islandia, como le estaba muy agradecida a Fischer porque había puesto a Islandia en el mapa en el 72, le concede asilo político en una asamblea extraordinaria del Parlamento de Islandia, le conceden asilo político y entonces él murió en Islandia. Además, fíjate, a los 64 años, uno por cada casilla del tablero, murió Bobby Fischer en Islandia. Bueno, es que eso ya es como una especie de, no premonición, ¿no? Pero algo como muy curioso.
Bueno, te estoy contando la milésima parte del interés que tiene el personaje de Fischer. Sí. Fischer primero es un genio, es quizá el jugador más carismático que haya existido nunca. Más que Kasparov. Hay dudas sobre ello, según los aficionados. Pero también era un enfermo mental y es un ejemplo perfecto de lo que ningún padre, ni madre, ni profesor deben hacer nunca con ningún niño que muestre un gran talento para algo, sea el ajedrez, la música, el fútbol, el tenis o lo que sea, que es permitir que se obsesione con esa pasión y no educarlo integralmente como ser humano. Por razones que nos llevaría demasiado tiempo ahora, pero que dan para una película y para varias, con Fischer ocurrió eso. Entonces él era un genio sin duda porque su cociente intelectual era superior al de Einstein. Pues está hablando de 160 y... 180 y tantos. Pero fue una persona muy infeliz debido a esa falta de educación equilibrada. Es un reto para los padres tener un niño con ese coeficiente. No, es un privilegio para empezar. Lo que pasa es que hay que ser consecuente. Es decir, la frontera entre la genialidad y la locura es muy estrecha. Sí. Entonces, que esa persona que es un genio no traspase esa frontera depende mucho de su educación y de un entorno equilibrado. Pero bueno, estamos hablando de personajes que sale uno cada varios millones, o sea, un cociente intelectual de 180 es algo realmente rarísimo. Para los quienes nos estén escuchando y tengan un hijo o hija superdotado, quiero decir, entre 130 y 150, pues eso es un privilegio. Lo que pasa es que merece y requiere una educación especial. Entonces hay que informarse y, bueno, yo sé un poco de eso porque una de las múltiples aplicaciones sociales del ajedrez es con superdotados, pero también funciona bien con síndrome de Down, que sería justo el espectro opuesto. Bueno, totalmente opuesto. Sí. De todas maneras, hoy en día también estamos bastante más concienciados y la sociedad, cuando se detecta un niño con esa superdotación, ¿no? Más que quizás en la época de Fischer, que era como Sí, más... claro. Mira, yo tengo aquí, como siempre, y nuestros seguidores lo saben, yo normalmente Urtzi hace su guión y yo me lo salto. Siempre me aparecen cosas que no es que no sea interesante, pero con el invitado pues surgen cosas para preguntar. Por cierto, hay que decir que Urtzi sigue malito, Urtzi sigue con su trancazo y bueno, pues seguimos esperando a que se ponga bueno pronto. Veníamos hablando, que no está en el guión, pues porque no lo sabíamos. ¿Dónde va a ser el miércoles? Coméntanos. Bueno, esto es muy interesante. El miércoles a las 4 de la tarde, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados en Madrid, hay un debate sobre el ajedrez como asignatura obligatoria, o sea, asignatura en horario lectivo, no como optativa o extraescolar, en horario lectivo durante al menos un curso, porque está científicamente demostrado que los niños que aprenden ajedrez en el colegio, ojo, ajedrez pedagógico, no estamos hablando de crear campeones, claro. Estamos hablando de utilizar el ajedrez como herramienta educativa, para enseñar a pensar y para transmitir valores. Los alumnos que aprenden esa clase de ajedrez desarrollan más su inteligencia en muchos parámetros que los demás y, esto es muy importante, obtienen mejores notas en matemáticas y en comprensión lectora, que es donde más están fallando los niños españoles por término medio en el famoso informe PISA que tiene a maltraer pues, a muchos educadores. Aquí decíamos analfabetismo funcional, o sea, que lees pero no te enteras de lo que estás leyendo. Sí, el ajedrez desarrolla mucho la concentración, en primer lugar. Si estás muy concentrado cuando lees, obviamente comprendes mejor lo que lees. Luego hay otra explicación más sofisticada, pero yo creo que también es cierta. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, en realidad estamos haciendo algo muy similar. En ambos casos estamos reconociendo signos, en un caso son letras, en el otro son piezas de distinto color, valor y tamaño. Estamos asociando esos signos unos con otros, formando palabras en un caso y formando jugadas, combinaciones en el otro, y estamos sacando conclusiones de lo que acabamos de hacer. Por tanto, un niño o niña acostumbrado a hacer eso cuando juega al ajedrez tiene ese proceso cerebral automatizado y entonces cuando se pone a leer comprende mejor lo que lee porque lee más fácil. Claro, te veníamos hablando incluso, bueno, pues es verdad que en la vida cotidiana el ajedrez te ayuda a
hacer estrategias, ¿no? A ser un estratega, pero a ver, que la gente cuando hablamos de estratega estamos hablando de maquiavélico, ¿no? Y cosas así. Pero es que la vida es lo que veníamos comentando, es una estrategia pura. Tú cuando desarrollas tu día a día, y es el ejemplo que te ponía, ¿no? Si yo tengo que ir a un sitio, pero tengo dos cosas que hacer en ese sitio y a 2 horas diferentes, intentas compaginar para solamente ir una vez y matar el famoso refrán, ¿no? 2 pájaros de un tiro. Sí, ese es un ejemplo. Y hay muchos más, es decir, en cualquiera de nuestras vidas, no digamos en la del director de una empresa, pero cualquier otra persona tiene que tomar decisiones en su vida cotidiana constantemente, de cualquier tipo. Organización doméstica, organización profesional, organización familiar, tienes que tomar decisiones. Para eso es muy importante que pienses con orden, con lógica, porque si no vas a decidir cualquier cosa. No es necesariamente lo mejor. El ajedrez te educa para pensar con lógica y con orden, para evaluar las posiciones, sobre todo para vislumbrar las consecuencias de lo que vas a hacer. Es muy importante. Por eso funciona también otra de las aplicaciones sociales del ajedrez en las cárceles. Yo pasé una vez un día entero, desde el desayuno hasta la cena, en la cárcel de Almería, pero al otro lado de los barrotes, conviviendo con los presos, porque ellos tenían allí un club de ajedrez. Y allí conocí a personajes de novela, ¿no? Uno de ellos lo habían catalogado como preso muy peligroso cuando llegó. Lo habían tenido en celdas de aislamiento, castigado, etc. Se rehabilitó gracias al ajedrez y se convirtió en un preso modélico, hasta el punto de que lo soltaron en libertad provisional. Y yo volví a esa cárcel para hacer un reportaje para que se publicó en la última página del País, el día que él salía, ¿no? Le invité a desayunar cuando salió y me dijo un par de cosas que no olvidaré nunca, ¿no? Una fue: el tiempo que pasamos jugando al ajedrez ahí dentro pasa mucho más rápido que cualquier otra hora, porque durante ese tiempo, además, no estamos pensando en cómo conseguir droga o en cómo hacer alguna fechoría. Y sobre todo, la otra frase es la que más me impactó, ¿no? Me dijo: seguro que el ajedrez es bueno para todo el mundo, pero para nosotros es que es ideal, porque nos obliga a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Si eso es bueno para cualquier persona, para alguien con tendencia a delinquir, pues claro, es fundamental en la prevención del delito. Sí, que es algo que los humanos normalmente no sabemos hacer, ¿no? Y es, hacemos los actos deprisa, pero no pensamos quizás en la primera consecuencia, pero no vemos que detrás de esa primera consecuencia puede haber una serie más. El ajedrez es lo que, por lo menos yo lo que suelo ver en las películas, ¿no? Les cuesta mover porque antes de mover están pensando: si muevo, ¿qué es lo que mi contrincante va a hacer y qué posibilidades tengo yo para responder a ese ataque? Ataque entre comillas, entendamos. A eso se le llama árbol de análisis. Si estamos jugando tú y yo, la última jugada que tú has hecho es el tronco del árbol. Ahora me toca jugar a mí. Entonces, un jugador de ajedrez, por pura intuición, descarta en muy pocos segundos el 95% de las jugadas legales que puede hacer. Y solo va a pensar en profundidad en 3 o 4 que tienen buena pinta, digamos. Cada una de esas 3 o 4 son las ramas más gordas que salen del tronco del árbol, que es tu última jugada. Entonces yo tengo que pensar ordenadamente, no saltar de rama en rama como un mono, porque a partir de la rama A, si yo voy a pensar esta jugada, o sea, alfil G5, yo tengo que pensar cuáles son tus posibles respuestas lógicas al alfil G5, que son las ramas más pequeñas que salen de la primera rama gorda. Entonces tengo que pensar de forma ordenada, no ir saltando de rama en rama. Y además, todo eso es con un reloj en marcha que hace tic-tac todo el rato. Yo no puedo tomarme todo el tiempo que yo quiera para decidir, hay un tiempo limitado. Y en la vida es muy parecido, tienes que tomar decisiones, a veces complejas, porque las bifurcaciones de lo que puede ocurrir según lo que hagas son muchas, y muchas veces además tienes que decidir rápido. Por eso el ajedrez es como la vida, ¿no? El ajedrez te enseña a tomar decisiones en la vida. 3 cosas que no se me olviden. Te las digo por si acaso se me olvida. Una, vamos a hablar también del buen efecto que hace, por ejemplo, cuando se deteriora una memoria, ¿no? Vamos a hablar también, para que la gente entienda que para ser un jugador de ajedrez, pues lo que comentábamos, ¿no? Hacíamos un símil. No hace falta, pues yo lo que te decía, ¿no? Yo estos días en Vitoria he estado, entre comillas, entrenando, que también lo vamos a entrevistar, a Martín Fit, pero evidentemente yo cuando corro no soy Martín ni pretendo, ¿no? Y
fracciones y ramas. Te ayuda también a observar a tu rival, a conocer a tu rival y a entender por su forma de pensar cuáles son de esas posibilidades la que más va a optar. Sí, eso se llama en las inteligencias de, ¿cómo se llama este neurólogo? Howard Gardner. Las inteligencias de Gardner, que es un neurólogo que ganó el premio Príncipe de Asturias hace unos años, su principal tesis es que no tenemos una inteligencia sino 8. El ajedrez desarrolla al menos 5 de esas 8. Y una de esas 5 es la interpersonal. Es decir, si yo voy a jugar contigo mañana en un torneo, cuanta más información previa tengas sobre ti, mejor voy a jugar contra ti, porque voy a conocer tus puntos débiles, tus puntos fuertes, en qué tipo de posiciones tú te encuentras a gusto, en cuáles estás incómoda. Entonces yo voy a intentar llevar la lucha al terreno que más me interese a mí y menos a ti. Eso es desarrollar la inteligencia interpersonal, ¿no? Podríamos, habrá gente que nos esté oyendo y pensará que es casi todo el mundo cuando... A mí me gusta mucho la historia, pero las grandes batallas, muchas de ellas se han quizás desarrollado en un tablero de ajedrez. Bueno, Napoleón era un muy aficionado al ajedrez. Yo cuando hice COU, hace 1000 años, hice un trabajo sobre las maniobras envolventes de Napoleón y algunas otras estrategias que utilizaba Napoleón en sus batallas. Y tiene mucho que ver con el ajedrez. De hecho, hoy conservamos algunas partidas de Napoleón. Para ser sincero, tengo que decir que era mucho mejor militar que ajedrecista. Sus partidas no son realmente muy buenas, pero sí hay una similitud clarísima entre sus estrategias militares y las del ajedrez. Y bueno, ahora que hablas de historia, el ajedrez tiene más de 1500 años de historia documentada. No hay poquísimas actividades humanas que tengan tanta historia documentada. Si hablamos de deportes, solo se me ocurre una rama de un deporte, que es la maratón, que es todavía más antigua. Pero no hay ningún otro deporte que tenga 1500 años de historia documentada. Ahora imagínate, Patricia, cuántos cientos de personajes fascinantes en el ajedrez ha habido en más de 1500 años. Eso para un periodista como yo, o para un maestro de escuela que quiera, digamos, transmitir la pasión del ajedrez a sus niños, ahí tiene una infinidad de recursos. Han pasado cantidad de anécdotas, de historias, de esos personajes muy atractivos. Por eso hay películas que han ganado el Oscar, que están basadas en el ajedrez, hay novelas sobre ajedrez, en fin, es una fuente de inspiración para muchos creadores, ¿no? Y ahora pasamos, si te parece, para que la gente que nos esté y quiera probar, porque yo voy a probar, le voy a lanzar un reto, Ricardo, que sé que esta entrevista la vas a ver, porque tú de alguna manera eres el artífice de que hoy esté entrevistando a Lencho García. Te voy a plantar un reto, te voy a decir pruebas que me vais enseñando, ¿no?, a jugar al ajedrez, que me estoy aficionando. Pero para aquellos que piensen que, es que esto es muy difícil, se necesita una mente... Hemos hecho antes un ejemplo, ¿no?, de que todo el mundo corre. Bueno, sí. Esto, vamos a ver, el ajedrez tiene muchos tabúes falsos alrededor. Yo destacaría dos. Uno es que es muy aburrido. Hombre, si no te gusta, no te vamos a obligar a que juegues, obviamente, pero si te gusta, si te engancha, te garantizo que no te vas a aburrir jamás. No solo porque el juego en sí es apasionante y es prácticamente infinito, sino porque, por lo que estábamos diciendo antes, lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez, lo que rodea al ajedrez, es sumamente apasionante también. Yo llevo 42 años como ajedrecista, unos 10 como jugador semiprofesional y 32 como periodista, investigador, conferenciante, etc. Yo no sé lo que es estar aburrido. Bueno, sí, lo entiendo porque me lo cuentan otros, dicen que se aburren, pero yo no me aburro nunca. Y el segundo tabú falso es, sí, el ajedrez es muy interesante, pero eso es para gente muy inteligente, eso no es para mí. Falso de toda falsedad. Y aquí es donde tu metáfora encaja muy bien, ¿no? Es como si comparamos a un profesional de la maratón, a Martín Fiz, por ejemplo, con alguien a quien le gusta correr por la playa o por el parque de vez en cuando. Los dos corren, pero no tiene nada que ver lo que hace uno con lo que hace el otro. Martín Fiz, para empezar, nació, casi seguro, con unos genes muy especiales que pocas personas tienen. Y además ha entrenado durísimo durante más de la mitad de su vida, con unos regímenes de entrenamiento tremendos, y en fin, es una acumulación de cosas. Pero cualquier persona con un mínimo de salud, digamos, normal, puede ir a correr un rato por donde sea.
Bueno, pues en el ajedrez es aún más fácil. Aunque no tengas un mínimo de salud, también puedes jugar. Puedes jugar. O sea, en muy pocas horas, esto quiero recalcarlo Sí. yo, en muy pocas horas cualquier persona de cualquier edad y de cualquier nivel de inteligencia puede aprender lo suficiente para disfrutar del ajedrez. O sea, mover las piezas y reglas elementales de táctica y estrategia, y a partir de ahí ya puedes disfrutar del ajedrez. Del ajedrez. Y vamos a ir un poco más allá, si te parece. Coméntame, has dicho que se ha comprobado que la gente, pues, vamos a, drogadicto o ex drogadictos, en este caso que han perdido parte de la memoria o que están perdiendo, cómo ayuda incluso el ajedrez a empezar a esas conexiones, no a recuperar todo lo que sé, pero sí esas conexiones. Sí, yo he visto casos muy significativos en esto, donde más, por ser muy concreto, en el centro La Garrovilla, que está en Badajoz, es un centro de rehabilitación de drogadictos, donde el director, el doctor Urbano, no me acuerdo del apellido, está entusiasmado con el ajedrez como terapia, porque yo he visto cómo me ha hecho demostraciones con pacientes que estaban realmente hechos polvo, o sea, a quienes la droga les había hecho mucho daño en su memoria y en su concentración, y entonces hacían exhibiciones de memoria y de concentración como posiciones de ajedrez, ¿no? Es muy impresionante. O sea, aunque perdamos neuronas todos los días, que las perdemos, pero lo importante en realidad no es la cantidad de neuronas que tengamos, sino las conexiones entre ellas. Y las conexiones entre ellas se pueden aumentar con actividad mental. Esto sirve para drogadictos, pero sirve para cualquier persona que nos esté escuchando totalmente normal. Es decir, cuanta más actividad mental tengamos, estamos produciendo más conexiones entre las neuronas. Eso es lo realmente importante. No las neuronas que perdemos, sino el número de conexiones que hay entre ellas. Incluso podríamos decir que ayudaría a retrasar esta enfermedad tan Alzheimer. tan Sí, cruel. Es cruel, pero yo puedo lanzar un mensaje de esperanza, porque he destinado mucho tiempo durante los últimos 8 o 10 años a investigar en la utilidad del ajedrez para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, para retrasar mucho el Alzheimer. Por desgracia, sería demasiado aventurado emplear la palabra prevenir, ni con el ajedrez ni con nada, porque todavía no hemos encontrado nada que con toda seguridad prevenga el Alzheimer. Ahora bien, esto que estoy contándote lo tengo contrastado con más de 200 neurólogos. He estado en congresos de neurología y me han dicho, tú puedes decir que la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y, por tanto, podría retrasar mucho el Alzheimer. No sé, tal vez 8 años, por ejemplo. Bueno, pero es una cantidad. Esto tiene que ver con algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un depósito que tenemos en el cerebro. Cuanto más lleno esté, menos riesgo hay de sufrir demencia senil. Y la manera de llenarlo es tener una actividad mental. No tiene por qué ser necesariamente el ajedrez, puede ser tocar instrumentos musicales, aprender idiomas, hacer crucigramas, leer, muchas cosas. Pero hay estudios comparativos donde se demuestra que el ajedrez es la mejor. Por cierto, ¿sabes otra de las mejores? El ajedrez era la primera, el bridge, que es otro juego mental, era la segunda, y la tercera era bailar. Anda, mira, pues la tercera la practico yo diariamente. Pues porque bailar, como bien sabrás, requiere, te habrás dado cuenta, requiere una coordinación muy buena entre la mente y el resto del cuerpo. Y sobre todo rapidez también, ¿qué es lo que vas a hacer detrás? Exacto. Sí, el bridge es la partida de cartas, ¿no? Bueno, sí, pero no cualquier partida. O sea, el bridge es un juego muy complicado de cartas. No tanto como el ajedrez, pero sí. Entonces, por ejemplo, alguien que juega al ajedrez y que baile con frecuencia es una combinación perfecta. Bueno, Ricardo, te voy a tener aquí yo jugando, pero vamos a hacer un inciso para aquellos que nos están oyendo. La práctica frecuente, si yo juego al ajedrez o bailo, o bueno, el bridge, pero bueno, ajedrez y baile una vez al mes, no, es práctica frecuente. Sí, ahí entraríamos ya a afinar mucho, pero en fin, por lo menos jugar 1 o 2 veces por semana, eso como es. mínimo, sí. Sí, que si te gusta, al final terminas jugando más cantidad. Sí. Bueno, vamos pues, pobre Gusti, vamos a buscar Bueno, pero la conversación está siendo fluida de momento, ¿no? Sí, vamos a ver. Espero que sea interesante. Que sí. Yo además estoy encantada con la entrevista. Ya empecé diciendo eso, que me da un poco de miedo,
porque decía, yo no entiendo nada y no sé, pero me está gustando, estoy descubriendo muchas cosas del ajedrez que yo no sabía y que creo que además debería Mira, ¿qué es lo que te decía en el coche? Publicidad. Quizás no haya tanta cultura en este país para el ajedrez. Lo hemos olvidado, lo hemos dejado, o sea, no ha habido un algo o alguien que diga un estamento, a ver señores, vamos a coger el ajedrez y vamos a decir realmente lo que es. Vamos a quitarnos de que está arrinconado. Yo lo considero como un deporte arrinconado. El gran pecado mortal del ajedrez mundial, no solo el vasco o el español, Sí, sí. el mundial, es todo lo que tiene que ver con la proyección hacia el exterior, o sea, imagen, comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, relaciones con la prensa, todo eso el ajedrez lo ha cuidado un poco. Hubo épocas doradas, antes hemos citado a Fischer-Spassky, Sí. viniendo más cerca de nosotros, los duelos Karpov-Kasparov Sí. es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes. Y como ocurrieron cuando el país más grande del mundo, que era la Unión Soviética, se estaba cayendo a pedazos, y Karpov y Kasparov eran dos símbolos de dos maneras opuestas de entender la vida en la Unión Soviética. Uno era el héroe nacional del gobierno comunista y el otro era el símbolo de la perestroika, o sea, de la renovación de Gorbachov. Eso era sumamente atractivo para los medios de comunicación. Eso explica, es la única manera de entender lo que te voy a explicar ahora, porque si no más de un espectador se va a caer del sillón cuando se lo diga, pero lo que voy a decir ahora es absolutamente cierto. Cuando tuve el honor de ser el locutor de una transmisión que hizo Televisión Española en directo de la última partida Kasparov-Karpov en Sevilla, Teatro Lope de Vega, diciembre del 87, llegamos a tener 13 millones de espectadores. Se dice pronto, ¿eh? Eso ahora solo se ha conseguido cuando España ganó el Mundial de Fútbol o cuando el Barça ganó la Copa de Europa. Si no, es imposible tener 13 millones de espectadores. Pero aquella rivalidad era tan apasionante, bueno, y aquel duelo duró 3 meses. O sea, yo le transmití la última partida, pero llevábamos 3 meses con un programita de 10 minutos diarios en Televisión Española. Entonces, estaba toda España pendiente, aunque no tuvieran ni idea de ajedrez, pero necesitaban necesitaban saber quién ganaba, ¿no? Políticamente había algo. Eso. Oye, Loncho, ¿hay alguna partida todavía por ahí inacabada? Porque el ajedrez hablamos que hay partidas que pueden durar años. Hombre, existe todavía una modalidad que no tiene tanto sentido como antes, que es el ajedrez por correspondencia. Antes tenía más sentido, o sea, tú estás en Sydney, en Australia, y yo estoy en Irún. Entonces, me ha gustado porque es uno de los sitios que tengo previsto antes de morirme ir a conocer. Pues te lo recomiendo fervientemente. Entonces yo escribo mi jugada, te la envío por correo, imagínate lo que tardaba una carta de Irún a Sydney, tú la recibes cuando sea, piensas en lo que yo te acabo de mover, escribes la tuya y así una partida podía durar no sé cuántos años. Hay un libro muy bueno de Woody Allen que se titula Cómo acabar de una vez por todas con puntos suspensivos y un capítulo está dedicado al ajedrez por correspondencia. Hoy eso... un jugador de ajedrez. Sí, también. Hoy tiene mucho menos sentido, o el sentido es muy distinto, porque el mejor ajedrecista del mundo ya no es un ser humano, es una máquina. En mi teléfono móvil puedo llevar un programa de ajedrez que calcula millones de jugadas por segundo. Entonces, si jugamos tú y yo por correspondencia, en realidad yo estoy consultando a mi máquina y tú a la tuya. Pero, si lo que nos gusta es buscar la perfección, esa simbiosis entre el cálculo bruto de la máquina y la creatividad que podamos tener tú y yo como seres humanos, podría acercarse al ajedrez perfecto. Bueno, es otra manera de jugar por correspondencia, pero tiene muy poco que ver con el romanticismo que te acabo de describir antes, ¿no? ¿Crees que algún día, olvidando máquinas, porque yo creo que para algunas cosas deberíamos de obviarlas, ¿crees que, hablando de ajedrez perfecto, crees que algún día se llegará a conseguir la partida, o se ha conseguido ya la partida perfecta? Bien, eso es un tema apasionante y sugiero a los espectadores que vuelvan a agarrarse al sillón porque si no se van a caer. No hay en este momento ninguna computadora en el mundo que pueda jugar perfectamente al ajedrez. O sea, una cosa es que jueguen mejor que el campeón del mundo, eso sí, pero no pueden jugar perfectamente. A pesar de que hace muchos años que juegan perfectamente a las damas, al backgammon, al 3 en raya, a otros muchos juegos. ¿Por qué? Porque el número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido.
No me pregunten cómo leches han conseguido contar el número de átomos, Ya. pero esto lo he contrastado con varios físicos y me han dicho, mientras tú subrayes la palabra conocido, o sea, universo entero conocido, el número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros. Sí. Y el número de partidas distintas en ajedrez es un 1 seguido de 123 ceros. Por tanto, hasta que no existan las computadoras cuánticas, que de momento son un proyecto y que serán mucho más potentes que las actuales, no se podrá jugar perfectamente al ajedrez y la respuesta a tu pregunta es, hasta entonces no habrá partida perfecta. Es un mundo, lo del ajedrez, o sea, y además es apasionante. A mí, yo tengo que decir que hoy es 9, ¿no? El 9 de febrero del 2015, para mí, puedo decir que he descubierto he redescubierto, porque yo el ajedrez lo conocía, entre comillas, sabía que existía, pero sí que no pensé que fuera tan apasionante, no pensé que fuera... Es que es casi, para mí, ha sido como, o está siendo como cuando lees un libro de aventuras, o sea, que es que estás viendo que hay cantidad de cosas detrás que no conocías, pero que es imposible aburrirse. Bueno, pero hay gente que se aburre hasta corriendo y hay gente que se aburre... Bueno, sí, y eso es respetable, que dices, si no te gusta el ajedrez, pues ¿qué le vamos a hacer? Merece todos los respetos que no te guste, pero exacto, yo recomiendo a todo el mundo que lo conozca y por eso se trata ahora de alfabetizar a los niños en el ajedrez. O sea, de lo que se trata es de que el ajedrez, como herramienta pedagógica, sea obligatorio durante al menos un curso, de manera que todos los niños lo conozcan. A partir de ese curso, o de 2 como mucho, según cuántas horas, deja de ser obligatorio y sería optativo o extraescolar. Muchos seguirán. Pero, sí, eso seguro. Pero que no se trata de obligar a todos los niños a que jueguen al ajedrez durante años, simplemente a que conozcan las reglas, ¿no? Y ya está, eso es lo que se persigue. Fíjate, ahora que hablabas de la enorme riqueza del ajedrez, a pesar de tener más de 1500 años de historia documentada, está tan perfectamente adaptado al siglo XXI que es el único deporte que se puede practicar por internet. Bueno, si ustedes intentan jugar al golf o al fútbol por internet, no creo que puedan. En cambio, mientras estamos hablando tú y yo, según qué hora sea en cada lugar del mundo, hay cientos de miles o millones de personas jugando partidas rápidas, partidas lentas, a diferentes modalidades. Puede estar jugando alguien de Chile con alguien de Islandia, alguien de Sudáfrica con alguien de Australia, etcétera, ¿no? ¿Podríamos decir que el ajedrez es un deporte atemporal? O sea, es que no existe el tiempo, se va con... Claro, estamos hablando de 2015 y se puede seguir, o sea, está dentro de los avances. Sí, por lo que te decía antes, porque la razón por la cual, esto es muy interesante, la razón por la cual los mejores informáticos del mundo, desde el principio de la informática, en los años 50 del siglo pasado, eligieron el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial, es que desde el punto de vista matemático, el ajedrez es finito, es decir, un 1 seguido de 123 ceros es un número finito, pero ese número para la mente humana es infinito. Para nosotros no podemos imaginar cuánto es un 1 seguido de 123 ceros. Por tanto, se trata de conseguir que una máquina pueda dominar ese número finito pero inmensamente grande. Y ahí además eso encajaría con algo que decía Sócrates, ¿no? Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Que no sé nada. O sea, a medida que voy aprendiendo mucho, me voy dando cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Cierto. Por eso en ajedrez me gusta mucho una frase, un proverbio hindú, que dice, el ajedrez es un inmenso mar, donde un mosquito bebe y un elefante se baña. Es decir, tú puedes elegir qué animal quieres ser. Si quieres ser solo mosquito, o sea, principiante, pues aprendes a beber un poco en el pozo del ajedrez y ya está, pero te lo pasas bien ahí en la charquita, ¿no? Si quieres ser elefante, o sea, si quieres ser un gran maestro de ajedrez, eso es otra cosa. Entonces tienes que empezar desde los 7, 8 años a jugar, tienes que tener unos genes de nacimiento y tienes que trabajar durísimo porque es una profesión muy dura, pero fíjate que no tiene nada que ver el elefante con el mosquito. Nada. Pues eso. Además, yo creo que desarrolla la paciencia, ¿no? Esto que es la madre de las ciencias, te ayuda a ser calmado, a ser paciente. Pero fíjate, volviendo a lo que es la vida cotidiana, un jugador, sin ser bueno, Kasparov o Bill Fischer, un jugador, digo bueno porque practica el juego del ajedrez, le ayudará en su día a día a ser paciente, a no saltar como una gaseosa, no es muy gaseosa, yo salto,
a ser paciente, a medir y incluso te ayuda a argumentar. Y a controlar tus emociones, Eso. que es algo muy importante. Porque tú puedes estar en un momento dado de la partida muy cabreado o muy nervioso, o de pronto tienes una relación personal mala con tu rival de ese día. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que tus emociones no nublen tu entendimiento. Porque aunque te lleves muy mal con ese rival, lo que tú tienes que mirar es lo que hay en el tablero, no con quién estás jugando. Puedes mirar con quién estás jugando a la hora psicológica, o sea, de decir, a este hombre le gustan mucho las complicaciones, entonces voy a llevar la lucha a un terreno que no haya complicaciones. Pero aparte de eso, lo que tienes que fijarte es en hacer un análisis frío de si tienes ventaja o no la tienes. Si no la tienes, tienes que defenderte, aunque a ti lo que te guste sea atacar, te fastidias y tienes que defenderte hasta que puedas atacar. Entonces, es el control de las emociones. Eso en la vida es muy importante. Muchísimo, todo. Si haces lo primero que se te pasa por la cabeza porque estás muy caliente en ese momento, el riesgo de que te equivoques es muy grande, ¿no? Casi seguro que te equivocas, casi seguro. Fíjate, según voy hablando contigo me van viniendo cosas. Es curiosísimo, ¿no? Porque yo creo que el ajedrez está en la vida de cada uno de nosotros, pero lo tenemos apartado. Y cuando hablas de ello es cuando te vienen cosas a tu memoria que tú has visto. Y yo, según hablaba contigo, veía programas espaciales, ¿no? Sobre todo a la hora de los astronautas, qué llevar para entretenerse, es el ajedrez. Sí. Bueno, no llevar el parchís, no, el ajedrez. Es que otra de sus grandes virtudes es que la infraestructura básica del ajedrez no puede ser menos costosa. O sea, un tablero y unas piezas están al alcance de cualquier economía. No hace falta instalaciones, no hace falta una cancha, no hace falta un traje, no hace falta nada. Es más, los jugadores que ya alcanzan un cierto nivel, no hablo de profesionales, un aficionado, digamos, un poco alto, juegan a ciegas, juegan sin tablero. Es decir, pueden estar en un tren y están jugando una partida dictándose las jugadas de palabra, sin necesidad de ver ningún tablero, porque son capaces de tener el tablero en la cabeza. Es como si fuera una especie de idioma materno. Entonces tú, no es que veas una foto del tablero en la mente, sino que por relaciones lógicas de ataque y defensa, tú puedes visualizar de alguna manera cómo está la posición en el tablero, salvo, y esto nos llevaría a otro terreno muy apasionante, por tercera vez se pueden caer de la silla, por lo que les voy a contar ahora, que es el ajedrez a ciegas, pero en simultáneas. Es decir, una persona con los ojos vendados juega, por ejemplo, 46 partidas, que es el récord del mundo, contra 46 rivales, y memoriza en su cabeza cómo está en la posición en 46 tableros distintos. Eso creo que duró 25 horas consecutivas, con un médico que le tomaba las constantes vitales y tal. Bueno, ahí ya estamos hablando de genios o de superdotados que tienen una cosa que se llama memoria fotográfica. Que eso es algo que tiene una persona cada muchos millones. Es un don muy especial. Yo tengo memoria fotográfica, pero yo no a eso no llego. Bueno, pues entonces será memoria fotográfica muy básica. Muy básica la mía. Muy básica. Pues soy capaz de recordar las cosas, pero con lo que es la memoria fotográfica. Yo te digo qué pasaba en ese momento, qué es lo que había, cómo ibas vestido y tal, lo que llaman, pero yo siempre he pensado que era una cosa normal y corriente. ¿Quién sabe? Igual resulta que si practicas esa memoria puedes jugar partidas simultáneas a ciegas. Miedo me doy. Miedo me doy. Pero eso es un don muy raro. Bueno, no sé hasta qué punto la tienes tú, pero la memoria fotográfica de la que yo estoy hablando es un don que tiene una persona cada muchos millones. O sea, que háztelo mirar porque... No creo. No, pero fíjate, sí que es cierto, está mal, pero yo recuerdo que en mi época de estudiante me hicieron un test, yo creo que a todo el mundo los hicieron, ¿no? Para luego enfocar a qué, si por letras o por ciencias, y una de las cosas que me ponía memoria fotográfica y un 99% de capacidad. Mira, te pongo un ejemplo que pueden practicar en casa incluso, ¿no? Que es muy sencillo. Por ejemplo, si tú ahora me pones... imaginemos que tú no tienes ni idea de ajedrez, no sabes ni cómo se mueven las piezas. Entonces me pones en un tablero una posición al tuntún, como te dé la gana, de unas cuantas piezas ahí. Y me das un minuto para que yo me acuerde de cómo están. Al cabo de un minuto las tiras y me pides que reconstruya la posición. Lo más probable es que yo cometa varios fallos en la reconstrucción, que no me acuerde bien de cómo estaba.
Sin embargo, a continuación tú coges una partida que sea imposible que yo conozca, jugada en el campeonato de Mongolia de 1952, por ejemplo, ¿no? Entonces me pones la posición después de la jugada 37 y me vuelves a dar un minuto. Es casi seguro que yo me acordaré exactamente de dónde estaban todas las piezas. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que en el segundo caso yo puedo aplicar una memoria lógica, porque en esa posición yo veo la lógica. Las piezas se atacan y se defienden y mantienen una estructura determinada por una estructura lógica. Ajá. En cambio, en el primer caso, como no hay lógica ninguna y como yo no tengo memoria fotográfica, no soy capaz de acordarme. Ajá. No obstante, dicho así, 46 partidas, es tener una memoria. Eso es una hazaña que está en el límite humano. O sea, estamos muy cerca ya del límite humano. Eso es prácticamente imposible. Bueno, aquel hombre lo consiguió, o sea que lo he hecho, volvemos un poquito aquí, aunque luego iremos a salto de mata, según van saliendo cosas. Con 19 años te convertiste en campeón absoluto de ajedrez. De Guipúzcoa. Que no sé, que para que la gente lo sepa, de Guipúzcoa. ¿Cómo recuerdas eso? Hombre, muy gratamente por una razón. Estamos hablando del año 75, año que muere el dictador Franco, año en el que empieza a haber elecciones democráticas en las federaciones deportivas, incluida la Federación Guipuzcoana del Ajedrez, y entre comillas, a mí me gusta decir, un poco medio en broma, que yo soy el primer campeón de Guipúzcoa democrático, ¿no? Ah, pues sí, ¿por qué no? Sí, sí. Pero, Oye, pero una exclusiva, ¿eh? Pero aparte de eso, de alguna manera ese título me estimuló mucho para empezar a viajar y empezar a jugar torneos, pues primero por España, por Cataluña y tal, y luego ya internacionalmente. Fue como la espoleta que me dijo, venga, ponte a viajar. Y yo ahora soy un privilegiado por varias razones. Una de ellas es que hago 3 de las cosas que más me gustan en mi vida, no sé por qué orden, pero los viajes, el periodismo y el ajedrez, las hago al mismo tiempo y además me pagan por hacerlas. Y de alguna manera, el año 75 es cuando empiezo a fundir 2 de las 3, los viajes y el ajedrez, y luego llegó el periodismo, ¿no? Qué bien. En el 83, el diario de ella te envía de corresponsal, que casi es lo que hemos hablado, ¿no? Al duelo de Kasparov, bueno, casi lo hemos hablado ya, en Londres. ¿Es quizás ahí donde descubres tu vocación como periodista? Sí, yo había escrito ya crónicas de torneos que jugaba yo mismo, para una revista de ajedrez que se llamaba Jaque, de la que luego fui director. Pero en el 83, cuando Bella me llama y me ofrece ser su enviado especial en Londres, claro, a mí se me abre el cielo, ¿no? Entonces, me acuerdo que iba en el avión a Londres muy preocupado, porque era una gran responsabilidad. Yo decía, ¿cómo hago yo ahora para que una persona, un lector de Bella que esté pasando las páginas, se pare? Exacto, que de pronto llegue a mi crónica y se pare y no la pase, ¿no? Evidentemente no lo voy a conseguir hablando de la defensa siciliana. Entonces busqué otros enfoques y tuve mucha suerte porque en ese duelo en Londres era Kasparov, símbolo de la renovación en la Unión Soviética, contra Korchnoi, que era un traidor a la patria, entre comillas, que se había escapado de la Unión Soviética y luego se había convertido en candidato al título mundial. Ajá. Entonces eran 2 arquetipos muy interesantes, casi novelescos. Y entonces yo vi que en la ceremonia de inauguración las relaciones entre las 2 delegaciones no eran tan frías como todos esperábamos. O sea, lo normal es que no se hablasen. Claro, Y sí. sin embargo, había una cierta química. Una cordialidad. Entonces yo titulé ese día, en ajedrez sí hay distensión este-oeste. Y al redactor jefe de ella eso le encantó. Y me lo publicó a 4 columnas, a página entera, y a partir de ahí ya le cogí el tranquillo y dije, bueno, tengo que tirar por aquí. Por aquí para Sí. coger adeptos. En el 87 hay que decir que durante el Mundial de Kasparov y Karpov, bueno, lo que estábamos comentando, presentaste más de 50 programas de televisión española. Has vuelto, como ya hemos hablado ya de ello antes, has vuelto a retransmitir... A retransmitir en directo no, porque no ha vuelto a ver. Quiero decir, para que volviéramos a una situación parecida a esa, tendría que ser que ahora los 2 mejores del mundo en ajedrez fueran un israelí y un palestino. Entonces, si fuera así, claro, volveríamos a tener ese morbo periodístico, ¿no? Bien, pero sí, y tuve un programa en televisión española que duró 39 semanas consecutivas, que se llamó En Jaque. Luego hice una serie para Salvat con Kasparov de 24 vídeos y 64
artículos, que por cierto hoy los 24 vídeos están perfectamente pirateados en YouTube. Bueno, claro. Yo suelo decir que si cada uno que ve esos vídeos me hubiera dado €1, tendría un ático en la Concha en primera línea, fantástico. Pero en fin, estoy muy contento de que se hayan sido tan populares. Pero es que la televisión, de todos los medios en los que he trabajado, es quizá el menos atractivo para mí, contrariamente a lo que mucha gente cree. Porque en televisión no basta con que tú hagas tu trabajo bien. Tienen que hacer bien su trabajo tal vez 25, 30, 40 o más personas. En la radio, en el periódico, en la prensa escrita, si tú haces tu parte muy bien, la probabilidad de que el resultado final sea bueno es mucho mayor. Ajá. Entonces yo me encuentro más a gusto en la radio o escribiendo que en la tele. Y además no te ven, ¿no? Que es lo que siempre pasa, ¿no? Hay que usarse esas cosas que siempre pasa, ¿no? Fuiste director de la revista Jaque durante 10 años e hiciste con Kasparov la colección, que es lo que acabamos de hablar. Que es que, Usti, nos vamos adelantando a tu guión. La séptima que tengo aquí puesta es que, aparte del ajedrez, también has cubierto para El País la información olímpica de Sydney. Bueno, sí, durante muchos años, cuando acaba la rivalidad Karpov-Kasparov, pues yo, digamos, me diversifico, ya puedo hacer otras cosas. No me gustaba que me etiquetasen solamente con ese es el del ajedrez. Me gustaba hacer más cosas, ¿no? Entonces, en realidad me especialicé, como segunda especialidad en el balonmano, y luego llegué a cubrir los 28 deportes olímpicos. Estuve efectivamente en Sydney como enviado especial del país, fue una experiencia maravillosa, porque además mi redactor jefe, Santi Segurola, me encomendó una misión muy difícil, que casi acaba conmigo en el hospital porque casi no subía, pero muy apasionante, que era adelantarme a lo que la competencia iba a hacer al día siguiente, aprovechando la diferencia horaria con Australia. O sea, yo me acostaba a las 3 o 4 de la mañana a cambio de poder meter en El País del día siguiente un reportaje que el resto de los periódicos no iban a hacer hasta un día más tarde. O sea, eso fue muy apasionante. Y luego para Atenas 2004 produje para Radio Nacional de España una serie que se llamó Destino Atenas, sobre los 28 deportes olímpicos. Aprendí mucho de todo eso, fue apasionante, pero llegó un momento en que me dije, vamos a ver, pero yo me voy a volver loco con 28 deportes en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no me pregunto si puedo vivir solo del ajedrez? Entonces la respuesta fue sí, siempre y cuando amplíe mis actividades, no solo sea periodista, sea conferenciante, investigador, comentarista de torneos, presentador de actos. Y lo otro de lo que estoy muy orgulloso de haberme dado cuenta hace unos 8 o 10 años es ¿qué leches hago yo trabajando en un solo país si hay 500 millones de personas en 22 países que hablan el mismo idioma que yo? Claro. Entonces me abrí a Latinoamérica y eso fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Oye, volviendo un poco, has comentado que en el ajedrez están, creo, rectifícame si lo digo mal, federados en 82 países. Eso es. Solo el fútbol y el atletismo tienen más. Y hablando del idioma universal, ¿podríamos decir que más universal es el idioma del ajedrez? Es matemática, la matemática es un idioma universal. Sí, sí. A ver, te voy a contar una anécdota de las que más me parecen más entrañables, ¿no? Una vez yo estaba de vacaciones en Tanzania, en la capital que se llama Dar es Salaam. Entonces entré en un bar donde había un señor sentado solo frente a un tablero de ajedrez en la mesa. Y estaban las piezas en la posición inicial. Entonces, claro, yo al ver eso me quedé mirándolo y él me miró y se dio cuenta y me hizo un gesto, me hizo así, me invitó a sentarme, yo me senté. Él no hablaba más que suajili y yo en suajili solo sabía decir buenos días, buenas tardes y gracias. Pero estuvimos 4 o 5 horas allí con un grado de comunicación muy intensa entre los dos, pero ninguno de los dos hablaba el idioma del otro, ninguno del idioma común. Bueno, el ajedrez es sin duda un idioma universal. Pero es muy bonita, ¿eh? Por cierto, ¿cómo se dice hola en suajili? No me acuerdo. Gracias tampoco. 2007. Estás en la radio. En un principio estás en Radio Nacional de España y ahora en la SER. ¿Qué es lo que haces en bueno, radio? Este pasado verano he tomado la decisión más difícil de mi vida profesional, que fue aceptar una oferta de la SER después de 29 años en Radio Nacional. En Radio Nacional he hecho muchísimos programas, tanto en deportes como con otros, especialmente en los últimos 8 años con Pepa Fernández,
no es un día cualquiera, Sí. sábados y domingos por la mañana. Yo quiero muchísimo a Pepa Fernández como persona y como profesional, y a todo su equipo, me han tratado de maravilla, pero la oferta que me hace la SER no la puedo rechazar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de otra cosa. Los buenos actores de teatro suelen decir que llega un día en el que ya no te pones nervioso, un poco al menos, antes de salir al escenario. Eso quiere decir que tienes que retirarte, porque has perdido la pasión por tu trabajo. Claro. Entonces, si yo rechazaba esta oferta, es que tenía que jubilarme, porque lo que me han ofrecido es que emplee el estilo que llevo 32 años empleando para difundir el ajedrez, que lo aplique también a la ciencia, relacionándola con el ajedrez. Entonces tenemos una sección que se llama La ciencia en jaque, donde empezamos hablando de ajedrez, pero acabamos conectándolo pues, con pedagogía, psicología, psiquiatría, computadoras, neurología, etcétera, etcétera. Cualquier rama de la ciencia que tenga alguna conexión con el ajedrez. Entonces, bueno, es un reto apasionante y no podía decir que no. Entonces, bueno, Pepa lo entendió por fortuna y sigo teniendo una buena relación con él. Pues coméntanos, ¿cuándo te oyen? Domingos a las 8 y 7 minutos, 8 y 8, pero no hay que madrugar, porque ahora en internet se puede escuchar la grabación en cualquier momento. O sea, el programa que hice ayer, por ejemplo, pues si van a la página web de este programa, que es A Vivir, que son 2 días, que presenta Javier del Pino, A Vivir, que son 2 días, ahí verán que pone Jaque a la Ciencia, y ahí pueden escuchar el programa. Yo seré uno que estará oyendo Jaque a la Ciencia. Está bien. Vamos, la mentira que lo hemos mencionado bastante. Oye, hay una cosa que me ha gustado, yo suelo decir lo mismo, pero tú lo has definido mejor. A mí cuando la gente se inicia en el mundo de la televisión o del teatro, esos nervios, ¿no? que se ponen malos, yo le digo, hombre, hay un momento, bueno, se me ha caído el tacón, hay un momento que hay que templar, pero nunca hay que templarlos del todo, porque ese pequeño matiz de nervios es que te hace estar alerta, claro, para no dormirte en lo que llamamos en los laureles, pero siempre saber dónde estás, recordarte que estás aquí, que tienes que tener que estás trabajando, que no estás en plan... Sí, la clave es estar seguro de ti mismo, es decir, saber que lo que vas a decir o vas a explicar te lo sabes bien. Esa es la clave de verdad, porque el resto es cuestión de tablas, de experiencia, ¿no? La primera vez que tienes que salir en un escenario, como me ocurrió a mí, donde fue en la Universidad Autónoma de México, que es la mayor universidad de América, tiene, creo que son 500.000 alumnos o algo así. Entonces imagínate de qué tamaño es el teatro de esa universidad, salón de actos, ¿no? Entonces yo tenía que pasar durante un buen rato, como los primeros 5 o 6 minutos de un acto, estaba yo solo en el escenario. Y claro, la primera vez que sales ahí, dices, yo no voy a ser capaz de estar ante ese gentío. Pero en realidad te das cuenta de que la clave está tener bien preparado lo que vas a hacer. Porque si estás seguro de ti, entonces, ¿qué más da que haya 5 personas a que haya 5.000? Si en realidad lo importante es que tú te sepas bien lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, pero luego existe los nervios... El miedo escénico. No, bueno, no, el miedo escénico. Ahora mismo estamos teniendo el caso con Pastora Soler, pobrecita, esperamos que se recupere pronto, que pueda volver a salir. Creo que también le pasó a Sabina. A Sabina hace poco, sí. Hace poco. No, me refería a que te quedas en blanco. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, para eso hay trucos. Me ha pasado de quedarme en blanco y decir... A ver, entonces tu mente va a 1000 revoluciones y sales por donde sea, hasta que vuelves a tener el hilo de lo que querías decir. Hay trucos para eso. Cada parte del guión que tienes que desarrollar, tú la resumes en una sola palabra. A poder ser una palabra muy llamativa, puede ser incluso una palabrota, porque como solamente la vas a usar tú, lo mismo da. O sea, puede ser algo muy malsonante si tuvieras que explicarlo, pero con tal de que a ti te ayude a no olvidarte, claro, eso luego te ayuda en ese momento que nos ha pasado a todos, ¿no? De repente estás acabando una frase y te das cuenta de que no te acuerdas de la siguiente. Pero si echas a mano de esa especie de guión más o menos obsceno que te has hecho, pues te puede ayudar mucho. O pues trucos ya más burdos, como tener un papelito o en la mano
palabras clave, sí, palabras clave apuntadas en la mano con tinta, en fin. Ese tipo de cosas sí que es cierto, sí. Porque hoy en día ya en el teatro no tienes aquí el chivato que estaba ahí debajo, que te iba diciendo, ¿no? Por cierto, no recuerdo ahora cómo se llamaba, era el apuntador. El apuntador, sí. El apuntador, Sí, sí. eso es. Volvemos otra vez, pobre. ¿Piensas que en España le hace falta un Nadal en el ajedrez? Es decir, si tuviéramos un campeón, España se volcaría un poco más. Sí, sí, sin duda alguna. Vamos a ver. El 98% de los españoles desconoce que España es el país del mundo donde se celebran más torneos internacionales. Fíjate. Hay un turismo del ajedrez. O sea, en verano, sobre todo, hay centenares de jugadores de un montón de países que vienen a España solo para jugar al ajedrez. Eso hay mucha gente que no lo sabe. En lo que hablábamos antes de aplicaciones sociales del ajedrez, no solo como asignatura en los colegios, sino todo esto que hemos hablado, de retraso del envejecimiento cerebral, Alzheimer, etcétera, etcétera, España es seguramente ahora el país más avanzado del mundo. Si además tuviéramos un Rafa Nadal del ajedrez, Ya sería... recuperaríamos la presencia en los medios de comunicación que había con Karpov y Kasparov, o mucho antes con Fischer y Spassky, etcétera. Pero bueno, para eso hay que trabajar, por un lado, se está trabajando, o sea, en la detección de talentos es algo en lo que la Federación Española lo hace razonablemente bien. Y luego hay que tener suerte, porque un Rafa Nadal, además de trabajar para buscarlo, pues tiene que salir. O sea, sale uno cada varios decenios, ¿no? Entonces hay que tener suerte. Llegará el momento en el que España tengamos, como vemos en las películas en Estados Unidos, que hay parques llenos de gente, se van cambiando y se sientan. ¿Encontraremos...? Sí, hay algunas ciudades españolas que ya han puesto tableros gigantes en los parques. Claro, depende también de qué tipo de clima tengan, ¿no? Sí. Pero yo he visto ya varios de esos. Y sí, vamos a ver, si pasado mañana en el Congreso de los Diputados, como yo espero con la información que manejo en este momento, hay un acuerdo unánime en favor del ajedrez como asignatura, bueno, a medio plazo eso quiere decir que vamos a implicar indirectamente en el ajedrez a todas las familias de España, porque todos los niños de España van a pasar por el ajedrez, aunque solo sea durante un curso. Con lo cual la sensibilidad de la gente hacia el ajedrez va a crecer muchísimo. Eso va a facilitar conseguir patrocinadores para torneos o para actividades de ajedrez, va a hacer que las firmas comerciales estén más interesadas en invertir, que los medios de comunicación dediquen más tiempo, más espacio. Entonces, bueno, todo es una bola que irá agrandándose, afortunadamente, ¿no? Somos pioneros, ¿eh? Hemos empezado ya, sin saber lo del miércoles, o sea, pasado mañana, hemos iniciado ya la campaña pro ajedrez. De aprobarse, que seguramente se aprobará, se empezaría ya, hablamos de septiembre de que viene. El siguiente problema es formar formadores. La razón por la cual en España en este momento hay 300 colegios donde es asignatura obligatoria y más de 1000 donde es actividad extraescolar o optativa, y no son muchos más el número de colegios, es porque no hay suficientes profesores formados. Entonces, habría que introducir el ajedrez urgentemente en los cursos de formación de docentes. Es decir, no se trata de convertir a los maestros de escuela en grandes jugadores, no, nada de eso. Se trata de que los maestros de escuela aprendan ajedrez básico, lo que hemos dicho antes, movimiento de las piezas y nociones básicas de táctica y estrategia, para que ellos puedan enseñárselo a los niños. Una vez que hayamos completado eso, como he dicho antes, el ajedrez ya no sería obligatorio más, pero, como tú bien decías, habrá un porcentaje de alumnos X que querrá seguir aprendiendo. Entonces necesitaremos lo contrario, entonces necesitaremos a ajedrecistas formados en pedagogía para dar cursos avanzados, como extraescolar o como optativa, o en los clubes de ajedrez, las federaciones, etc. Entonces es un edificio, digamos, que hay que construir de forma que encajen como un mecano, como que encajen unas piezas con otras de manera apropiada, ¿no? Pues esperemos que no afecte a los recortes, porque estamos siempre igual. Porque fíjate, se estaba viendo y estaba pensando, ¿cuántos padres, cuando esos niños den sus horas semanales o sus 2 horas semanales, compren el tablero y quieran esos niños a su vez estén enseñando a sus padres se vuelvan aficionados, luego lo jueguen y demás, se nos ha ido la luz, o sea que vamos a ir casi terminando, porque eso es indicativo de que estamos llegando a nuestra horita corta.
Leoncho, ¿alguna cosa más para añadir que quieras antes de finalizar la entrevista? Bueno, que Euskadi no está entre las regiones del Estado español donde más se ha desarrollado todo esto que estamos diciendo, y yo creo que ya es hora, porque en otros muchos índices Euskadi, por ejemplo, está muy avanzada, más avanzada que el resto de España en cuestiones educativas o en la calidad de la sanidad, en otras cosas. Entonces yo creo que sería muy bueno que también en ajedrez, sobre todo en ajedrez pedagógico, porque al fin y al cabo una cosa lleva a la otra. Si conseguimos que todos los niños aprendan ajedrez en el colegio, luego tendremos también mejores jugadores. Pero yo estoy pensando sobre todo en el ajedrez pedagógico porque está científicamente demostrado que es útil para la sociedad. Entonces, bueno, yo hago un llamamiento a todas las personas que puedan tener una especial influencia por lo que sea en la vida vasca, para que promuevan el ajedrez como herramienta pedagógica y actividad social especialmente. Es decir, gobierno vasco, directamente, ahí. Bueno, pues para mí ha sido un placer haber charlado contigo. He descubierto que seguramente me va a gustar el ajedrez. Pienso, por lo menos, poder decir si me gusta o no me gusta. Antes, aquello de que no me gusta, que no has probado. Pues poder probarlo y decir, bueno, pues sí o no, que seguramente me va a gustar. Decir que, evidentemente, yo te emplazo para cuando vuelvas a Irún, porque yo sé que viajas mucho, para continuar. Muy bien. Y sobre todo para después saber qué es lo que ha pasado en ese congreso y decir que Leoncho es irunés, que yo siempre digo que en Irún estamos de enhorabuena porque estamos teniendo una cantidad de gente irunesa que está... No, yo no podría hacer un programa de iruneses por el mundo porque siguen estando aquí, pero hablamos desde el guionista de 8 apellidos vascos, Amaya Montero, escritores, que también estamos para hacer una serie con Ricardo de su libro, tú... O sea, cantidad de gente. Así que yo te emplazo para que cuando vengas volvamos otra vez a tener una charla de otra horita, que se me ha hecho súper corta. Lástima que se nos ha ido ya la luz. Estoy seguro, Patricia, que los telespectadores han disfrutado de esta conversación por un motivo. Porque a nosotros dos ¿Nos ha gustado? se nos nota que estamos apasionados por la comunicación. Y supongo que una conversación entre los apasionados por la comunicación debe ser medianamente agradable. Agradable, por lo menos transmitir. Pues espero que os hayamos transmitido también esa curiosidad por el ajedrez y que en la siguiente vez, en todos esos correos que nos mandáis, si os ponéis en contacto, nos digáis, bueno, pues por lo menos que lo habéis probado, ¿no? Y que nos digáis vuestras experiencias y si os ha gustado y vais a seguir en ello. Aunque sea, como yo, haciendo footing cada día, sin llegar a ser un Martín Fif, que te saludamos desde aquí porque vendrá, pero vamos a despertar al ajedrez, vamos a sacarle de ese mundo onírico, ¿no? De sueño ahí perdido y guardado, vamos a sacarlo a la luz. Vuelvo a decirte lo mismo, gracias por estar aquí, Muchas gracias. por estar con nosotros, a todos vosotros, esperamos la semana que viene en un nuevo programa de La Butaca Con, desde aquí, desde el Hotel Urdalibia. Urchi, mejórate, que puedas tú también hacer, te hubiera encantado hacer esta entrevista, así que nada, a todos vosotros muchísimas gracias.